Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre, pero lo interesante aquí es elegir el camino correcto. Bienvenidos. Volver a empezar es un proceso que causa muchas emociones, entusiasmo, ilusión, pero también nos compromete, y esto mismo interviene para que abracemos la idea de que a partir de ahora todo será mejor. Sin embargo, emprender un camino en ocasiones no surge de manera intempestiva, sino que hay un factor previo que lo impulsa, del cual necesitamos soltarnos para liberarnos de todo lo anterior y darle paso a otras experiencias. La voluntad es una pieza fundamental para procesar un cambio, como también lo es cerrar círculos, lo que nos permite hacer un análisis acerca de esos momentos de vida para poder darle vuelta a la página y escribir una nueva historia. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es cerrar ciclos, el principio de todo. ¡Bienvenidos! Interesante el tema y ya está con nosotros el psicólogo Alfonso Espinosa de los Monteros. Bienvenido, muy buenos días. Y el tema es cerrando círculos. Te preguntaba yo antes de empezar, ¿no? ¿Es lo mismo que cerrar ciclos? ¿Es parecido? ¿Y qué es un círculo? Cerrando círculos, o lo que llamamos también resolver situaciones inconclusas, o cerrar etapas de nuestra vida, ¿no? Okay, sí. Un círculo o es un ciclo como de un determinado tiempo que tiene un inicio, tiene un desarrollo, tiene una etapa estable y tiene una etapa de decadencia o de cierre, ¿no? No necesariamente quiere decir que el cierre de un círculo es la finalización de algo, ¿no? La vida del ser humano es todo un círculo, pero más sin embargo tenemos círculos pequeños a lo largo de nuestra vida, por ejemplo, de la niñez. Cerramos el círculo de la niñez para pasar a la adolescencia, de la adolescencia cerramos otro círculo para pasar a la adultez y de la adultez a la adultez mayor, ¿no? Y en cada etapa hay un duelo, hay un desprenderse y a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Y qué interesante es eso que dices, que no significa cerrar un círculo, ya acabar, punto, ponerle punto final a la situación, sino que cerrar ese momento de la vida en el cual estamos envueltos así, en ese preciso momento, ¿verdad? Para pasar a otro. Así es. Y seguir. Claro, es una etapa, es una maduración, es saber qué es lo positivo de esa etapa, qué es con lo que me quedo, qué es el aprendizaje, cuáles son las experiencias, porque todo es un cúmulo que va formando parte de mi vida, ¿no? Hay ciclos que me imagino que son más difíciles de cerrar que otros. Definitivamente. Y hay unos que nos aferramos y me imagino que tampoco los queremos cerrar. Así es. ¿Puede ser el de la soltería, tal vez? Sí. Los círculos son los más complicados, digamos, es cuando un ser querido muere. Cerrar ese círculo nos cuesta mucho trabajo. También a veces que el matrimonio llegue a su fin y tengamos que cerrar ese círculo también nos puede costar mucho trabajo. Y como bien dices, a veces nos aferramos, y aquí hay unas palabras que decía un filósofo francés, Michel Foucault, que decía que el aferrarnos o el querer pretender estar en un retorno, eso es algo completamente imposible, ¿no? Porque jamás hay retorno, ¿no? Que esto no quiere decir que no podamos volver a tener otras experiencias, ¿no? Como también decía Epicteto, nadie se baña en el mismo río dos veces, porque ni el río lleva la misma agua, ni yo soy el mismo. Ok, muy cierto. Y eso aplica a cualquier situación, a cualquier ¿no? situación, claro. O sea, puedo haber cerrar un círculo dentro de la relación, ya es arreglar ciertas situaciones, pero no quiere decir que voy a regresar al pasado, voy a estar en el presente y puede ser que hasta sea mejor, pero eso ya depende de mí, ¿no? Bajo otras circunstancias, pero vamos buscando el mismo fin, digamos. Claro, porque ni yo soy el mismo, ni la persona con la que estoy tampoco es la misma. Ni ¿no? los medios para andar ahí, ¿no? Así buscando cerrar ese círculo. Y bueno, tenemos ciertos ciclos o círculos que hay que cerrar. ¿Los hombres que las mujeres o no hay diferencia de sexo ahí?
hay diferencia en cómo los vivimos o cómo los manejamos, ¿no? Por ejemplo, la muerte de un hijo se vive de diferente forma, tanto la mamá como el papá. Es diferente la forma de expresar el dolor, la forma de expresar los sentimientos, la forma de la que percibimos esa pérdida, ¿no? Sí hay diferencias y muchas veces esas diferencias nos llevan a no sentirme yo comprendido, o puede ser que la otra persona tampoco sienta que yo la estoy comprendiendo, y nos puede llevar a conflictos, ¿no? El no saber identificar que hay diferentes formas de percibir las situaciones, ¿no? Y bueno, nunca es tarde, te decía ahorita, para cerrar un círculo, ¿no? Por ejemplo, en lo personal se me viene a la mente algo que digo, nunca es tarde, tuve la oportunidad, y me gusta lo que dijiste, fue otro camino el que tomé para titularme. O sea, después de varios años, después de seguir trabajando, de ser mamá, y cumples con ese cierre de ciclo, y uno se siente... No es que lo hayas traído todos esos años ahí cargando, no lo he cerrado, no, sino que cuando se te presenta la oportunidad, lo tomas, lo manejas y lo cierras, y se siente bien uno. Claro. Como que palomeas, ¿no? Así es, porque las personas tenemos diversas necesidades a lo largo de nuestra vida, y hay necesidades que podemos satisfacer, hay necesidades que quedan insatisfechas, y hay necesidades que quedan reprimidas u olvidadas, pero más sin embargo están en nosotros, ¿no? Entonces, cuando identificamos que hay una necesidad que no está resuelta, pero más sin embargo me puedo dar la oportunidad de resolverla, es muy satisfactorio, ¿no? Sí. Sí, es cierto eso, qué bárbaro. Bueno, estamos aquí hablando de lo que son cerrar círculos, cerrar etapas. Caben muchas palabras aquí, Así ¿verdad? es. Pero la cosa es no aferrarnos y querer terminar esos ciclos como debe de ser. Así es. Bueno, vamos por la vida cerrando ciclos que creemos que ya los cerramos, pero por ahí se quedan abiertos. Y vamos al corte comercial. Regresamos. Cerramos este círculo. Sí. La pregunta que en este momento nos tenemos que hacer es cómo identificar, Alfonso, algún ciclo que no esté cerrado. Cuando una situación del pasado no la dejamos resuelta o queda inconclusa, por regular se va a manifestar con ira, con enojo. Cuando una situación del pasado se me viene en el presente y en el presente me causa enojo, coraje o una necesidad, ahí estoy identificando que no he cerrado el círculo, que no lo he resuelto, ¿no? Y esto es, obviamente, porque no expresé el enojo en su momento, porque no expresé el resentimiento en su momento, o porque también no manifesté el amor en su momento. Porque a veces que no expresamos lo que sentimos y llega a suceder algo y nos quedamos con eso de que no le dije en su momento lo que quise decirle, sobre todo es con hermanos, padres, madre que llega a fallecer. Muchas veces nos quedamos con esas... resentimientos. Sí, o también con esos, el haberle expresado, haberle dado las gracias por habernos dado la vida o no habernos dado la oportunidad de poderle decir cuánto lo queríamos, nos va dejando un círculo abierto, ¿no? Ajá, entonces, ¿cómo lo notamos así? Ajá, cuando sabemos que esos recuerdos nos causan todavía molestia o dolor en el presente, ¿no? Ajá. Cuando un hecho del pasado me causa conflicto en el presente, no son los hechos los que a mí me están causando conflicto, sino es lo que pienso yo acerca de esos hechos en el presente. No puedo modificar los hechos ya sucedieron, forman parte de mi pasado, ya no puedo regresarme. Lo que sí puedo cambiar en el presente es mi forma de verlos, mi forma de pensar en esos hechos, ¿no? Pero debe ser un proceso no fácil, ¿no? Porque tiene uno que identificar primero que no ha cerrado ese ciclo y ver qué nos molesta o molestaba o qué traemos arrastrando de esa etapa o suceso de la vida. Y ahora sí, ¿cómo lo afronto? O sea, ¿cómo lo afronto? Ajá. ¿Cómo lo hacemos? Como bien dice Marta, primero hay que identificarlo, sobre todo saber si es enojo no expresado, si es rencor no expresado, si es algún sentimiento de culpa,
Sobre todo que por me algo siento que nosotros habíamos por algo hayamos casi de hecho. lo que me siento culpable y tratar de resolverlo, ¿no? ¿Por qué? Porque caemos en lo que llamamos la neurosis, ¿no? Ajá. Podemos entrar en una neurosis y obviamente ahí entran mecanismos de defensa, negamos situaciones, queremos evadir situaciones y obviamente eso nos va causando conflicto en el presente. Hay muchas técnicas, obviamente, para poder enfrentar esto. Está una técnica que a mí me gusta mucho, la silla vacía. Ah, ya Ajá. ve cómo es. La técnica de la silla vacía es, se colocan dos sillas frente a frente, se sienta la persona y se invita de manera simbólica a la persona con la cual tú tienes ese problema, a la persona con la cual no le expresaste en su momento, se le invita y la persona empieza a expresar todo aquello. Pero en realidad se invita. Se invita. O sea, físicamente, No. sí, No. porque dije yo, capaz si no hemos ni cerrado el círculo y andamos invitando a gente que no queremos. No, por ejemplo, O sea, cuando ya falleció el padre, ok. no lo podemos traer, Ajá. lo traemos de manera Bueno, en caso de la simbólica. muerte sí, pues, Así ¿no? es. Y se le expresa y la persona puede ir desahogándose, ¿no? Expresando todo aquello. Y aquí hay algo muy importante, el cerebro, o sea, la mente humana es como una cebolla. Tiene muchas capas, muchas capas. Ok. Entonces, a medida que yo voy expresando, voy liberando esas capas y me doy cuenta de que a lo mejor lo que yo tenía estaba tan oculto que ni yo siquiera lo había identificado. Pero a la medida que voy expresándome, que voy sacando todo eso, va apareciendo a mi conciencia aquello que realmente me estaba a mí lastimando, ¿no? Oye, ¿se podrá hacer pensando en esa actividad de la silla vacía? ¿Uno solo, uno mismo? Porque a veces nosotros mismos nos cerramos a aceptar alguna situación, a aceptar algún acontecimiento que marcó nuestra vida y tenemos negación ante eso. ¿No sería así como que, bueno, estar uno de un lado y decirle a la otra persona que también soy yo y hacerlo ver? No. Sí, Alguna vez me tocó, ¿no? Ajá, claro. Y también Bueno, está sabe. escribir una carta, muchas Ajá. veces escribes una carta. Y en la técnica de la silla vacía también sucede otra cosa, de que después se cambia al paciente del otro lado y se le pide que le conteste como si fuera la otra persona. Ok. ¿Por qué? Cuando tengo unas relaciones tan cercanas como de hermanos, padres, pareja, que convivimos mucho, en lo que llamamos psicología traemos introyectada a la otra persona, porque la conocemos de una forma consciente y de una manera inconsciente. Entonces, de cierta manera sabemos cómo nos puede responder la otra persona. Entonces, la otra persona nos responde y sí hay cambios, ¿no? Obviamente, hay más tranquilidad, se expresa, se verbaliza. ¿Por qué? Porque el no expresar sentimientos, emociones negativas, toda emoción negativa es una energía que no liberamos y que va a estar en el cuerpo y que de alguna manera se va a manifestar. Ajá. Si no le damos nosotros la salida, es ella misma va a buscar su salida. ¿A través de qué? Depresiones, dolores, somatización y intolerancias, así es. Y hay casos verdaderamente fascinantes, ¿no? Que uno se queda sorprendido de cómo las personas, una vez que se liberan, logran cambios no solamente en su bienestar emocional, sino en su bienestar físico también. Y bueno, ¿hay alguna otra técnica que podamos seguir, aparte de la silla vacía, para afrontar nuestro problema? Ajá. ¿Sí? Obviamente está el acudir con la persona, si se puede, si se tienen los medios, si todavía hay la oportunidad para resolver aquello. Está lo que es el compartirlo con alguien. También, por ejemplo, hay otras técnicas un poquito, digamos, más agresivas, pero que se hacen en privado. Como por ejemplo, si yo tengo mucho coraje con mi jefe y en ese momento tuve ganas de darle un golpe, lo hago en sesión, golpeo un cojín, golpeo algo. ¿Por qué? Porque si quiera golpear a mi jefe es algo que hay reglas morales que no me lo permiten, sí. ¿no? Pero ya de esa manera desahogo mi coraje, o sea, Saca uno, o sea, la rabia, el coraje, ¿no? Y ya se tranquiliza, o sea, ya uno va adquiriendo. Y si esa se parte. vale eso, no es que odies a la persona No. o algo. En este momento le puedes dar al cojín y luego por ahí hay otra que me han contado, con un pedazo de manguera, le pegas a un árbol así o a la barda y sacas todo lo que te Sacas se todo ese vale, coraje, entonces se es vale, válido. es Siempre válido. nos han dicho que es bueno sacar nuestras emociones y por ello vamos a ir al corte comercial y ya regresamos. Entonces,
Quien tiene la voluntad, tiene la fuerza. Muy bien, y seguimos aquí, ya nos tranquilizamos, ya le dimos al cojín, ya nos calmamos. Pero, una cosa, como te decía yo, no todos podemos reaccionar igual y podemos decir, se vale pegarle al cojín para sacar lo que traemos dentro. Y otros van a decir, no, pero yo ¿por qué si no estoy loco? Entonces, hay diferentes puntos de vista en los cuales podemos ver cómo cerrar un círculo, ¿no? O verlo medio abierto o medio cerrado, como dicen por ahí. Cada persona, cada individuo tiene su propia forma de relacionarse con su realidad, ¿no? Hay personas que ciertas situaciones no les causan conflicto y a otras sí. Por ejemplo, hay un caso que explica Nathaniel Branden, que es el padre de la psicología de la autoestima, que en uno de sus viajes él llegó a una ciudad y que le llamó mucho la atención que había un par de hermanos gemelos. Ellos habían quedado huérfanos de mamá a muy temprana edad y su papá se había hecho cargo de ellos, pero su papá se había vuelto alcohólico tras la muerte de la esposa. Y uno era alcohólico y el otro no. Entonces a él le llamó mucho la atención, dijo, ¿por qué uno sí y el otro no? Y los entrevistó a cada uno de los hermanos por separado y el alcohólico le dijo, ¿cómo no voy a ser alcohólico si es el ejemplo que vive mi papá toda la vida? Y cuando llega con el que no es alcohólico le dice, ¿y tú por qué no eres alcohólico? Dice, ¿cómo voy a ser alcohólico cuando vi cómo mi papá se destruía toda la vida? Entonces, cada quien tenemos nuestra forma de ver. Hay muchos casos así, por ejemplo, una niña de un par de hermanas que la mamá las castigaba y las encerraba en su closet y la persona ya adulta de 40 años todavía sufría por esos recuerdos. Y la psicóloga la invita y dice, habla con tu hermana, pregúntale por esas experiencias, cómo estuvo. Y se dio una sorpresa de decirle, ay no hombre, yo me la pasaba tan a gusto porque me metía con mis muñecas, mi mamá no me molestaba y para mí me encantaba que me castigara. Y la otra sufría por el hecho de que su mamá las castigaba y las encerraba, ¿no? Entonces cada quien tenemos nuestra propia forma de percibir las cosas, entonces cada quien también necesitamos la técnica apropiada para cada persona. Hay personas que el expresar el enojo a lo mejor no les funciona, la silla vacía puede ser que les funcione, puede ser que no. Entonces depende de cada quien, ¿no? ¿Qué es lo que me hace falta, no? Y es común no escuchar, por ejemplo, cómo si son hijos del mismo papá y misma mamá, viven juntos, se criaron juntos y son tan diferentes o han llevado sus vidas tan diferentes. Podemos ver, por ejemplo, uno de los hermanos profesionista, trabajador, cumplido, y el otro flojo, atenido, nunca terminó sus estudios. Entonces viene de ahí que cada quien vemos a lo mejor como nos conviene o como queremos ver nuestros propios resultados. Cada persona tenemos nuestras propias fortalezas y nuestras propias debilidades, ¿no? Hay quienes tenemos unas herramientas más elaboradas que otros, ¿no? Y aquí hay algo también muy importante, Marta, que siempre referimos a cerrar círculos cuando es algo triste, algo negativo, algo que nos sucedió. Pero un cierre de círculo no solamente se refiere a situaciones conflictivas, también hay situaciones, por ejemplo, que a mí estoy trabajando, tengo muy buen nivel, digamos, pero de repente me sale otra oportunidad mejor. Entonces, como obviamente me voy para algo mejor, no siento ese duelo. ¿Por qué? Porque siento que no estoy pasando por un duelo porque voy a una situación mejor. Pero realmente estoy cerrando un círculo. Estoy dejando un grupo de personas con las cuales convivía día a día. Estoy dejando una serie de actividades que ya no voy a tener. Entonces hay un duelo, pero que no lo vivo. ¿Por qué? Porque tengo las ilusiones. Entonces creemos que cerrar círculos es únicamente en situaciones dolorosas. No. También cuando pasamos a un nivel mejor de vida, hay un círculo que se cierra y que muchas veces no nos detenemos a pensar qué es lo que estamos dejando o qué es lo que está quedándose atrás, ¿no? Yo creo que cerrar ciclos también habla, por ejemplo, de la escuela, ¿no? Simplemente de terminar la preparatoria, el círculo de amigos y todo, vas a la universidad y dices tú, qué padre, ¿no? Entonces no sientes que lo que dejas atrás. Lo que dejas atrás. Así de simple. Ahí en psicología hay, por ejemplo, mucho lo que se llama el niño interior. O sea, ese niño que vamos dentro, que siempre está con nosotros, que si no cerramos esa etapa, no tenemos esa amistad, ese niño nos va a controlar y nos va a dominar en la adultez
y eso nos va a salir, vamos a ser berrinchudos, caprichudos. Ese niño no lo vamos a controlar, el niño nos va a controlar a nosotros. ¿Por qué? Porque ese niño no tiene resueltas sus emociones, ¿no? Entonces tenemos que aprender a ser papás de ese niño que todavía conservamos, ¿no? Uy, fíjate, otro hijo más. Uno más. Que cree que ya había salvado a los hijos que tuvo. Ajá. No, hay que cuidar al niño interno que todavía nosotros por ahí nos anda dando lata. Porque da más lata que lo que ayuda, ¿no? En muchas ocasiones. Pero cuando no lo sabemos manejar hay que sacar a veces al niño que tengamos dentro, divertirse, a que juegue y a que se divierta, no sepa divertirse. Ay, pues qué interesante esto, pero fíjate que ahorita es algo muy, muy cierto que dijiste. Uno piensa en cerrar ciclos y dices tú, ciclo negativo, un divorcio, o la partida de alguna persona, un ser querido, la muerte, qué sé yo, situaciones así que siempre es más de pensarse, de entristecerse y todo, pero también hay ciclos que hay que cerrar con gusto. ¿Por qué? Porque un trabajo largo, arduo, nos llevó a finalizarlo y ahora sí que, como dicen, hay que ponerle punto final. Sí, y también lo que es soltar. Por ejemplo, saber que los hijos se tienen que ir para estudiar a otra ciudad, saberlo soltar y no estar preso de quererlos retener o querer retener un pasado que ya no puede seguir, ¿no? Aprender a soltar al amigo que se va, eso es, aprender a soltar es muy importante, ¿no? Aprender a soltar, aunque a veces nos cuesta mucho trabajo y ahí es cuando nos sale esa parte controladora, queremos controlar y resulta que no podemos controlar las situaciones, ¿no? Queremos controlar todo y a veces cuando somos mamás, ¿no? Madres de familia que decimos está tanto a nuestro alrededor que hay que controlar, que hay que supervisar, se nos cierra el mundo y no hacemos nada. No hacemos nada. Así es, entre más controlamos, menos controlamos. Pero bueno, hay que cerrar círculos, es la recomendación del día. Es la recomendación del día. Cerrar círculos, identificar cuáles son los asuntos que no tengo resueltos, con quién no los tengo resueltos y tratar de darme esa tranquilidad, ¿no? Ahí está. Muchas gracias y vayamos por esta vía libre cerrando círculos.